Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a continuar el estudio de probabilidad. En particular, nosotros vamos a ver lo que se conoce como métodos de conteo, que nos permite calcular el espacio muestral de la probabilidad, es decir, todas las posibles situaciones que se puede presentar en una determinada situación, es decir, conocer todos los eventos. Recordemos, antes de iniciar, recordemos que nosotros manejamos la regla de Laplace. Se conoce así como la regla de Laplace, la fórmula que justamente tenemos acá. Nosotros en clases anteriores vimos que la probabilidad se calcula como el número de casos favorables sobre el número total de casos. Entonces, esta regla de Laplace pues es la fórmula que tenemos acá en la parte inferior, que se usa para calcular la probabilidad de un suceso en un experimento aleatorio cuando todos los resultados son equiprobables. Entonces esta es la regla que estamos utilizando o que hemos utilizado en las últimas clases para calcular la probabilidad. Acá en la parte inferior tenemos un ejemplo muy simple asociado con el último que trabajamos de la regla de Laplace. Dice, la probabilidad de que salga el número 3 al lanzar un dado de 6 caras es de un sexto. ¿Por qué un sexto? 1 es el número de casos favorables, como dice la regla de Laplace, es 1 porque es que salga el número 3. ¿Sobre cuántas caras? Sobre 6. Entonces este es el espacio muestral, el recorrido de todas las posibles situaciones. Casos favorables y el espacio muestral. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy? Vamos a aprender a calcular espacios muestrales, o sea, cómo conocer todos los posibles casos que pueden existir, digamos, al lanzar 4 dados al mismo tiempo. Si lanzamos un dado, pues sabemos que evidentemente son 6 posibles casos, el espacio muestral son 6 casos, pero si lanzamos 2 dados son 36, si lanzamos 3 dados o 4 dados, ¿qué tan grande es ese espacio muestral que es el que debe estar acá en el denominador de la regla de Laplace, que corresponde a todas las posibles situaciones? Bueno, entonces, como había mencionado, el tema que vamos a trabajar hoy son los métodos de conteo. Los métodos de conteo pues nos permiten conocer todas las posibles combinaciones, permutaciones, variaciones, ordenamientos que puede existir en un conjunto determinado de elementos. Y ese conjunto está asociado con probabilidad. Bueno, básicamente, ¿qué son los métodos de conteo? Son estrategias utilizadas para determinar el número de posibilidades diferentes que existen al realizar un experimento. Pero mira lo que dice, es una estrategia para determinar el número de posibilidades. Debía haber colocado de todas las posibilidades que puede suceder al realizar un experimento. Obviamente acá ya no estamos hablando de lanzar un dado o de lanzar una moneda, sino vamos a calcular todas las posibles situaciones que vamos a tener si lanzamos 10 dados, por ejemplo, o otras situaciones que se pueden presentar en la cotidianidad. Miren el ejemplo que tengo acá. Obviamente el ejemplo que traigo desde hace un momento. Al lanzar un dado veremos cuántas posibilidades hay de que salga un número a favor. Como ya había mencionado, si tiene 6 caras los dados, ¿cuál sería la probabilidad de que saliera un cierto número? Estamos hablando de varios dados, por ejemplo 4 dados. Entonces sirve para contar el número de casos favorables. ¿Recuerdan la regla de Laplace que hace un momento la tenía en la pantalla? Pues me permite conocer el espacio muestral, como ya había dicho, es decir, el número total de casos favorables o casos posibles. Y así podemos ver cuántas combinaciones diferentes se pueden tener. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de métodos de conteo, pues en realidad estamos hablando de ciertos grupos de formas en que podemos calcular todos los posibles casos. Estos métodos de conteo, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy, tenemos los más conocidos como los siguientes: permutaciones, las combinaciones, ordenamientos o también conocidos como variaciones. Entonces vamos a estudiar en este curso de estadística diferencial las formas en que podemos calcular permutaciones, las formas como podemos calcular combinaciones, las formas como podemos calcular ordenamientos o variaciones. Esto con la finalidad de poder aplicar más adelante la regla de Laplace. O sea, lo que vamos a aprender en este momento es para poder utilizar la regla de Laplace y así poder calcular eventos o situaciones mucho más gigantes que lanzar un dado, por ejemplo. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar nuestro estudio con permutaciones. Bueno, una permutación.
Consiste en multiplicar, bueno, acá voy a dar una definición matemática, pero pues ya lo hacemos un poco más práctica, ¿listo? Consiste en multiplicar en todo momento cada dato que te pueda dar y sirve para hallar fórmulas generales que permitan calcular el número de permutaciones con y sin repetición. En todo arreglo de elementos en donde nos interesa el lugar o posición, ojo, o sea que acá interesa la posición de los elementos. Por ejemplo, cuando usted tiene una serie de números, ¿cuántos posibles números de 3 cifras se pueden crear con el número 1, 2 y 3? Entonces, si el 1 queda de primeras, obtenemos un número diferente, pero si el 1 queda de segundas, tenemos un número diferente. Entonces, en este caso, está asociado con la posición, o sea, la posición es importante, que ocupa cada uno de los elementos que constituyen dicho arreglo. Hay dos tipos de permutaciones. Las permutaciones que permiten que se repitan pues, los elementos, y otras permutaciones que no permiten que se repitan los elementos. En las permutaciones, como ya lo había mencionado, es importante el orden. ¿Listo? ¿Qué podemos decir? Bueno, una permutación, como hay diferentes tipos, empecemos con esta, con las que importa el orden. Es importante el orden, perdón. Es todo arreglo en donde nos interesa el lugar o posición, como ya lo había mencionado, que ocupa cada uno de los elementos que constituyen dicho arreglo. Si selecciona R objetivos de un conjunto de N objetos distintos, cualquier arreglo, es decir, cualquier arreglo de estos objetos se conoce como una permutación. Y acá pues no voy a entrar a demostrar esta fórmula, pero perfectamente se puede hacer. Esto se lee la permutación. Venga, le escribo acá al lado. Venga, intento escribir. Acá nosotros tenemos que la permutación de n elementos, digamos los números del 1 al 9, tomados de R en R, o sea, por ejemplo, los números del 1 al 9 tomados de 3 en 3. Entonces, si yo quiero saber cuántos números se pueden formar de 3 cifras con los elementos del 1 al 9 tomados de 3 en 3, entonces se utiliza la fórmula que tenemos acá. Esto se lee n factorial sobre n menos r factorial. Bueno, antes de explicar en detalle esta fórmula, acá utilicé una expresión que tal vez algunos la conocen y tal vez otros no, el concepto de factorial. ¿Qué es el factorial? Entonces, factorial. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos un 5 factorial, ¿qué significa el 5 factorial? Pues usted simplemente toma el 5 y lo va a multiplicar por 4, lo va a multiplicar por 3, luego lo multiplica por 2 y por último lo multiplica por 1. Eso es lo que significa el factorial, muchachos. Entonces 5 por 4, 20, 20 por 3, 60, 60 por 2, 120 y 120 por 1, pues sigue siendo 120. O sea, 5 factorial es 120. Si nosotros tuviéramos, no sé, 3 factorial, entonces 3 factorial pues solamente sería esta pequeña parte que tenemos acá. Entonces debe ser 3 multiplicado por 2 multiplicado por 1, que esto da 3 por 2, 6, y 6 multiplicado por 1 da 6. O sea, 3 factorial es 6. Hay que tener presente que 1 factorial siempre debe ser igual a 1. Y fíjense en lo que les voy a decir. 0 factorial también es 1. ¿Oyeron? Entonces, 1 factorial es 1 y 0 factorial también es 1. Tal vez en otro video expliquemos por qué 0 factorial es 1. El video de hoy es bastante extenso, digámoslo, y tratamos de hacerlo lo más simple posible. Entonces no vamos a entrar con las demostraciones correspondientes. Entonces les decía, acá retomando la idea de esta clase, que la permutación de n elementos tomados de R en R viene dada por esta expresión. ¿Listo? Esta fórmula nos permitirá obtener todos aquellos arreglos en donde el orden es importante. ¿Oyeron? Y solo se usen parte R de todos los elementos n con que se cuenta. Además, hay que hacer notar que no se puede repetir objetos, o sea, este no admite repetición dentro del arreglo. Esto es, los n elementos son todos diferentes. Claro, porque podemos tener con 3 números 1 y con 4 números 2, ¿cuántos posibles números se podrían formar? De 3 cifras. En fin.
Vamos a continuar. Ustedes dirán, profe, hasta el momento no le he entendido muy bien la idea. No se preocupe, ya vamos a abordar ejemplos. Sigamos pues con el protocolo de la clase, que es primero dar la parte teórica y ya vamos a la parte práctica. Bueno, acá tenemos nuestra segunda diapositiva y vamos a mirar de qué se trata. Entonces, ¿qué fórmula hay que usar para arreglos en donde se utilicen todos los elementos, muchachos? O sea, si yo tengo los números del 1 al 9, ¿cuántos números puedo formar tomando los números del 1 al 9? No tomando los de 3 en 3 o de 4 en 4, sino todos los números. Bueno, eso simplemente es una variación de la fórmula. La fórmula que nosotros tenemos de permutación, perdón, le escribo nuevamente acá al ladito, pues la fórmula que nosotros tenemos de permutación dice que la permutación de n elementos tomados de R en R es n factorial sobre n menos r factorial, ¿no es cierto? De esta manera. Entonces, si hacemos que n sea exactamente igual a r, o sea, vamos a tomar todos los elementos, entonces nosotros tendríamos una permutación o una serie de permutaciones de n elementos tomados también de n en n. Entonces, pues nosotros tendríamos que esto debe ser n factorial sobre n menos n factorial, que esto debe ser igual a n factorial sobre 0 factorial. Y hace un momento les explicaba que el factorial de 0 es 1, o sea que esto simplemente me debe dar n factorial, como se explica acá en esta imagen que se colocó. Entonces obtenemos n factorial, o sea, dicho de otra manera, si yo quiero calcular la permutación de una serie de elementos donde tomo todos los elementos para dicha permutación, donde el orden es importante, pues simplemente se toma n factorial. Perdón, ay, qué pena, es por acá, el borrador es el que estaba buscando. Entonces, pues acá está explicado, ya al finalizar la sesión, pues les facilito estas diapositivas como siempre lo hago. Entonces acá simplemente, pues mientras que voy borrando, les recuerdo, hay dos formas en que se calcula la permutación, donde la permutación es importante el orden. Acá en este caso no estamos tomando repeticiones, ¿oyeron? Recuerden que hay dos, la que no permite repeticiones y la que permite repeticiones. Entonces estamos hablando de las permutaciones que no permiten repeticiones y hay dos formas en que se puede calcular. Cuando se agrupan los elementos en grupos más pequeños que la cantidad de elementos que tengo, o cuando la permutación que quiero encontrar es exactamente igual al número de elementos que tengo. Dos fórmulas que ya ahorita las vamos a escribir. Bueno, muy bien. Entonces, acá tenemos pues un resumen de lo que hemos hablado, ya no voy a continuar leyendo, y esta es la fórmula que se utiliza para este tipo de permutación. Hay otra que se denomina permutación circular. Veamos lo siguiente, bueno, si vamos se llama permutación de n objetos a las diferentes maneras en que se puede ordenar esos n objetos, o sea, lo que estábamos hablando hace un momento. Todas las permutaciones constan de los mismos n elementos, pero se consideran diferentes por el orden, ¿sí? No es lo mismo 1, 2, 3 que 3, 2, 1, en que se colocan estos elementos. Y se denota la permutación de n elementos. Para calcular el número de permutaciones que se puede formar con los n objetos, se hacen las siguientes consideraciones. La elección del primer objeto se puede hacer de n maneras, pero la del segundo elemento pues debe ser n-1, la del tercer objeto pues debe ser n-2 y la del cuarto objeto es n-3 y así sucesivamente. O sea, se concluye la fórmula. Esto que tengo acá es una pequeña demostración analítica de por qué la fórmula de la permutación de n elementos tomados de n debe ser n factorial. ¿Listo? Veamos nuestro primer ejemplo y tal vez con el ejemplo me queda más fácil explicar esta parte analítica o esa demostración analítica que tenemos ahí. Ahora sí voy a llevar esto a nuestro espacio de trabajo. ¿Listo? Para poderlo manipular. Bueno, entonces dice, nuestro primer ejemplo es una permutación. Recuerden que el orden en las permutaciones es importante. ¿Y por qué no? Venga, traemos pues de una vez la solución de dicha permutación. Venga, la llevamos de una vez. Y la colocamos acá debajito de lo que acabamos de colocar. Dice, ¿cuántas representaciones diferentes serán posibles formar, oigan bien,
si se desea que conste de un presidente, secretario, tesorero, primer vocal y segundo vocal, si esta representación puede ser formada de entre 25 miembros de un sindicato, de una pequeña empresa, pues obviamente esto está enfocado hacia la parte de la ingeniería, en este caso de la ingeniería industrial. Entonces necesitamos 5 personajes, 1, 2, venga, los vamos enumerando acá rápidamente. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, primer vocal es 4 y segundo vocal 5. 5 representantes de un total de 25 miembros que forman el sindicato. ¿Listo? Entonces este sindicato necesita un presidente, necesita un secretario, necesita un tesorero, necesita su primer vocal y su segundo vocal, pero se eligen de los 25 miembros que obviamente conforman el sindicato. Entonces, ¿cómo podemos calcular pues la permutación? O sea, de cuántas maneras con los 25 miembros podemos tener un presidente, un secretario, un tesorero, primer vocal y segundo vocal. ¿De cuántas maneras posibles? Pues está el principio de multiplicación, mírenlo acá. ¿Y cómo se puede calcular el principio de multiplicación que está asociado con esta demostración analítica? Ahora sí me queda muy fácil explicarles por qué el primer elemento es n, el segundo elemento es n-1, el tercer elemento n-2, que era lo que les hablaba acá, y de pronto no fue claro para ustedes. Con este ejemplo se puede hacer facilito, mírenlo acá. Entonces, piensen en lo siguiente. ¿Cuántos presidentes? Si tengo 25 personas, ¿cuántos presidentes podría tener? Muy bien, 25 presidentes. ¿Listo? Listo. 25 presidentes. Pero como ya elegí un presidente, ahora ¿entre cuántas personas debo elegir el secretario? Ah, muy bien, entre 24, porque ya tengo uno que es presidente. O sea, que elijo ahora un secretario de los 25 elementos que quedan. Fíjense ustedes, esa es la demostración analítica que les decía acá. Claro, se va haciendo la multiplicación, pero el segundo elemento le restamos 1, o sea, si este es 25, este será 25 menos 1. Por eso es que la demostración analítica es de esa manera. Ahora, ya tengo un presidente y tengo un secretario. ¿Cuántos elementos nos quedan para hallar el tesorero? Muy bien, 23, o sea, este es n-2. O sea, 25 menos 2 da 23. Y así sucesivamente. Esa es la demostración analítica en realidad. Ahora, como ya tengo un presidente, un secretario, un tesorero, entonces, ¿cuántas personas me quedan para poder elegir el vocal? Muy bien, 22. ¿Y cuántas personas me quedarían ahora si ya tengo un presidente, un tesorero, un secretario, un primer vocal? Para elegir el segundo vocal, ¿cuántas personas quedarían? Pues 21. ¿Listo? Que es precisamente lo que el autor del problema ha colocado acá. Entonces, esto se llama principio multiplicativo. ¿Listo? Entonces, tengo 25 presidentes que se pueden combinar con cada una de estas situaciones. Por eso se multiplica. O sea, tengo 25 veces la situación de aquí para acá. Por eso se hace la multiplicación. Porque Pepito puede ser presidente, pero secretario puede ser Juanito. Entonces, Pepito y Juanito se van a combinar 25 veces. Ahora, luego sigue el número que sigue, el presidente, secretario, el tesorero. Entonces, ¿cuántos tesoreros podríamos tener? 23. Pero como ya elegimos 25 presidentes, 24 formas diferentes en que puedo utilizar el secretario, entonces tengo 23 formas diferentes en que puedo elegir el tesorero. Por lo tanto, se van multiplicando estos valores. Al realizar la multiplicación, como está ahí en el desarrollo del ejercicio, bueno, acá debo decir que voy a hacer una permutación, miren cómo se escribe, de 25 elementos, tomados de ¿cuánto? De 5 en 5, ¿listo? Entonces, se desarrolla a través del principio de multiplicación, que esto debe ser igual a 6 millones, oigan bien, 25 personas, tomadas de 5 en 5, se forman 6.375.600 formas diferentes en que puedo elegir las 5 personas. O sea, un presidente, un secretario, un tesorero, un primer vocal y un segundo vocal. De esta manera se puede realizar las posibles elecciones de los representantes. 6.375.600. Ahora me entenderán si volvemos a la regla de Laplace, que es el principio de probabilidad. Recordemos el principio de Laplace, que dice que la probabilidad es el número de casos favorables sobre el número total de casos. Número total de casos.
Entonces entenderán ustedes que si yo deseo calcular cuál es la probabilidad de que Juanito sea presidente y que Pepito sea tesorero y que Adriana sea primer vocal, en fin, buscar una posible situación de las 5 elecciones que podemos hacer, pues tendré una situación. ¿Y cuál será el espacio muestral? Pues el espacio muestral es el número total de casos o de permutaciones en este caso que vamos a tener. Por eso vemos este tipo de conteo, para poder determinar el número total de casos que podemos tener si quiero calcular una probabilidad determinada, que tengamos a Juanito de presidente, que tengamos a Pepito de secretario, que tengamos a Mariela de tesorero y así sucesivamente. Entonces elijo los casos que quiero determinar, pero necesito conocer los posibles casos, todos los casos que podemos tener, que en este caso son 6.375.600. En la clase anterior recuerdo que lanzábamos los dados y mirábamos todos los casos posibles, inclusive los dibujábamos, que eran 36 casos a lanzar 2 dados. Ahora imagínense intentar realizar un diagrama de árbol o enumerar todos los casos que tenemos acá, pues esto es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, por esa razón utilizamos la permutación para poder hallar todas las posibles situaciones. En este caso tenemos, insisto, 6.375.000 situaciones diferentes. Bueno, eso lo hicimos utilizando la regla de la multiplicación o del multiplicativo. Pero si aplicamos la fórmula, dará lo mismo. Hay que recordar que la fórmula de permutación de n elementos tomados de R en R, recuerden ustedes que les dije que era n factorial sobre n menos r y esto factorial. Entonces si aplicamos la fórmula, entonces n, ¿cuántos casos son? 25, porque tenemos 25 personas que conforman el sindicato. En la parte inferior pues debe ser 25 menos 5, porque son 25 personas las que forman el sindicato y tenemos 5 personas que podemos elegir en la mesa directiva. Este es un factorial y esto es también un factorial. Entonces esto sería 25 factorial sobre 20 factorial. Entonces analíticamente sucederá lo siguiente, que 25 factorial pues sabemos que debe ser 25 multiplicado por 24 multiplicado por 23 multiplicado por 22 multiplicado por 21 multiplicado por 20 multiplicado por 19, y bueno, ustedes dirán, nos van a colocar todo, no, ahí ya saben que continúa, ¿no? Y esto debe estar, esta división debe estar como denominador 20 factorial, pero 20 factorial debe ser 20 multiplicado por 19 y continúa, ¿no? Ahí continúa. Entonces fíjense ustedes que a partir del 20, como esto es una razón matemática, puedo simplificar el numerador con el denominador. Se van simplificando todos los elementos de aquí para allá. O sea que los únicos que sobreviven del proceso de simplificación son estos, que es precisamente la regla del multiplicativo, fíjense ustedes. Entonces de las dos maneras se puede hacer el cálculo de las posibles situaciones en este ejemplo. Creo que ahora es mucho más claro el concepto de permutación. Ahora bien, veamos un segundo ejemplo asociado con la permutación. ¿Cuántas maneras diferentes hay de asignar la posición de una salida de 8 autos que participan en una carrera de Fórmula 1? Considere que las posiciones de salida de los autos participantes en la carrera son dadas totalmente al azar. ¿Listo? Entonces ahí tenemos una primera pregunta, pero una segunda pregunta dice: ¿cuántas maneras diferentes hay de asignar los primeros 3 premios de esta carrera de Fórmula 1? Bueno, muy bien. Bueno, entonces nuestra primera pregunta. Entonces fíjense que en este caso podemos utilizar el principio de la multiplicación, si lo ven acá ustedes. Entonces pues son 8 autos, entonces tenemos un auto que puede ir de primeras en la salida, listo, pero entonces ya para la segunda posición de la salida pues deben ser 7 autos, para la tercera posición de la salida deben ser 6 autos y así sucesivamente. Entonces, como ustedes pueden ver, pues coloco puntos suspensivos porque ustedes acá pueden ver la solución. Esto da como resultado 40.320 formas en que se pueden asignar las posiciones de salida de los vehículos de Fórmula 1. En este caso, pues se puede aplicar la fórmula que dice que voy a hacer una combinación de 8 elementos tomadas de 8 en 8. Que esto corresponde, pues si lo colocamos de esta manera, n sobre n menos n
factorial. Recuerden la demostración que hicimos, que esto es simplemente n factorial. Pero eso no se suele escribir así como lo coloqué acá, no. Esto se suele escribir simplemente como la permutación de 8 elementos, entonces debe ser igual, en este caso, a n factorial. Y esta es la fórmula que en este caso se debe utilizar. Entonces la permutación de 8 elementos debe ser igual a 8 multiplicado por 7 multiplicado por 6 y así sucesivamente, y ustedes ya saben que esto da como resultado 40.320 formas diferentes en que se puede asignar la salida. Fíjense que utilizamos el principio multiplicativo y por supuesto utilizamos la fórmula. Fíjense que en el caso anterior, el de la empresa que tiene 25 representantes en el sindicato, que se elegían solamente 5 para la mesa directiva. Acá no, acá para la salida pues se puede combinar los 8 autos de forma diferente. Entonces en el ejemplo anterior utilizamos la fórmula de permutación donde n no es igual a r, y en este caso pues utilizamos la fórmula de permutación donde n y r son iguales, que simplemente se escribe de esta manera, y por supuesto pues se hace la multiplicación correspondiente. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la solución de la primera parte de este ejemplo. Hay una segunda parte que dice lo siguiente: ¿cuántas maneras diferentes hay de asignar los 3 primeros puestos de la carrera de Fórmula 1? Entonces en este caso pues podemos utilizar el principio de la multiplicación nuevamente. Entonces para la primera pregunta se hizo esto, para la segunda pregunta vamos a aplicar el principio de la multiplicación. Entonces, ¿cuántos autos pueden ocupar el primer puesto? Pues obviamente los 8, que son los que están en la competencia. Pero ¿cuántos autos podrían utilizar el segundo puesto? Pues como ya tenemos un auto en el primer puesto, pues solamente 7 pueden ocupar el segundo puesto de la carrera, y por supuesto el tercer puesto lo ocupan 6 autos, porque ya el primer puesto quedó ocupado y el segundo puesto quedó también ocupado. Entonces al realizar esa multiplicación pues acá vemos cuánto da 336 formas, maneras diferentes en que podemos organizar los 8 autos teniendo presente primero, segundo y tercer puesto. Ahora, si utilizamos la fórmula de permutación, es el principio de multiplicativo o principio de multiplicación. Si utilizamos la fórmula de la permutación, entonces debe ser la permutación de n elementos tomados de r en r, donde esta fórmula es n factorial sobre n menos r factorial, como lo hemos visto a lo largo del desarrollo de este video. Entonces en este caso pues la permutación debe ser de 8 elementos, pero los vamos a tomar de 3 en 3 pues para determinar los 3 primeros puestos. Entonces al realizar esto pues debe ser igual a 8 factorial, porque este es n, este debe ser n y este es r, ¿no? Sobre n, que será 8, menos r, que en este caso es 3, y esto es factorial. O sea que esto es simplemente 8 factorial sobre 5 factorial. Y como lo demostré en el ejemplo anterior, pues a partir de 5 se empiezan a simplificar el numerador con el denominador. O sea que lo único que sobrevive de la simplificación debe ser 8 multiplicado por 7 multiplicado por 6 al realizar el proceso. Y esto da como resultado, como ya lo vimos, 336 posiciones diferentes de primero, segundo y tercer lugar. Veamos otro ejemplo asociado a la permutación. Ahora bien, veamos nuestro tercer ejemplo. Dice de la siguiente manera: si en el librero de tu casa hay 15 libros, 6 de los cuales son de matemáticas, 4 son de química y 5 son de física, hay 2 preguntas en este problema. Dice, ¿de cuántas maneras diferentes puedes acomodarlos en el librero? Y hay una segunda pregunta que plantea, ¿de cuántas maneras diferentes puedes acomodarlos en tu librero con una condición? Si los de cada materia deben quedar juntos. ¿Listo? Entonces es decir, que los 6 libros de matemáticas queden juntos, que los 4 libros de química queden juntos y que los 5 libros de física queden juntos. Esa es la segunda pregunta. Analicemos la primera pregunta. Dice, ¿de cuántas maneras diferentes puedes acomodar pues los 15 libros en el librero? Entonces en este caso pues debe ser la permutación de n elementos, que ya sabemos que esto es igual a n factorial. Mírenlo acá, ¿sí lo ven?
Entonces tenemos que la permutación, en este caso es de 15 elementos, bueno, tomados de 15 en 15, ¿no? Porque vamos a acomodar los 15 libros en el librero correspondiente. Entonces esto debe ser 15, que esto a su vez se multiplica por 14, como aparece ahí en el documento, y así sucesivamente hasta que llegamos a la multiplicación por 1. Y esto da una cifra gigantesca. Mira, acá tenemos millones. Me equivoqué, perdón. Acá nosotros tenemos millones y acá tenemos miles de millones y acá tenemos billones. Miren ustedes. Entonces esto es 1.307.674.368.000 maneras diferentes de poder acomodar los 15 libros en el librero. Fíjense en esta cifra astronómica, ni formas de hacer un diagrama para tratar de hacer la representación de todos los posibles casos que tenemos para acomodar los 15 libros. ¿Listo? O si lo desean en la casa lo pueden practicar a ver si encuentran el billón de formas diferentes. No, mentiras. Entonces ya sabemos que esa permutación pues nos da esa grandiosa cantidad que es 1 billón, venga, lo escribo acá, 307.674.368.000 formas diferentes en que podemos acomodar los textos en el librero. Entonces fíjense, este espacio muestral es gigantesco. ¿Listo? Está abarcando todas las posibles maneras en que se pueden colocar los 15 libros en el librero, pero no se está distinguiendo si es de física, si es de matemáticas o si es de química. Simplemente se toman los 15 libros y se acomodan en el librero. ¿Y cuántas formas podemos tener? Pues la cantidad que ya anoté acá y que por supuesto el autor del problema también la dejó por acá. Acá explica el autor pues lo que ya les había dicho, que se hace la multiplicación de cada uno de los elementos obteniendo la cantidad que tenemos acá. Veamos ahora la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, acá tengo nuevamente el problema y acá está el desarrollo de ella. Dice, ¿de cuántas maneras diferentes puedes acomodarlos en tu librero si los de cada materia deben quedar juntos? Fíjense que hay una condición. Entonces vamos a hacerlo analítica, vamos a enfrentar cada una de las partes de este problema, de esta segunda parte del problema. ¿Listo? Entonces dice así, el considerar que los libros de cada materia deben quedar juntos implica, muchachos, distinguir 3 materias. Fíjense, esas 3 materias actúan como 3 objetos que se pueden permutar, simplemente, ¿oyeron? Entonces tenemos 3 objetos. Ya no lo distinguimos como libros, sino va a ser 3 objetos. ¿Y cuáles son esos 3 objetos? Pues va a ser matemáticas, va a ser física y va a ser química. Entonces vamos a hacer la permutación. Lo primero, pues que se hace la permutación de esos 3 grupos que para nosotros van a ser como los objetos. Esto debe ser 3 factorial, que esto debe ser igual a 6. Hemos abarcado la primera parte. Ojo que vamos por partecitas. Entonces para que queden juntos, pues lo agrupamos en 3 grupos diferentes. El de química, el de física y el de matemáticas. Pero, acá es donde viene la cosa, tenemos 6 libros de matemáticas, ¿listo? Que se pueden permutar pues de esta manera, o sea, vamos a hacer la permutación de los libros de matemáticas. Venga, anoto acá, matemáticas. Entonces tenemos que la permutación de 6 libros de matemáticas, pues que obviamente esto tiene que ser igual a 6 factorial, y al realizar la operación correspondiente pues nos da 720. Si quieren ustedes lo pueden probar al otro lado, pausan el video y hacen la multiplicación correspondiente. Da como resultado 720 maneras en que se pueden acomodar el grupito de los 6 libros de matemáticas. ¿Listo? Pero además nosotros tenemos los 4 libros de química que se pueden también permutar. O sea, tenemos los 4 libros y en el espacio que le corresponde a los libros de química se pueden reordenar esos 4 libros de diferentes maneras. Entonces, para calcular los de química, venga, anotamos acá química. Entonces, como son 4 libros, pues vamos a hacer la permutación de los 4 elementos, que en este caso debe ser 4 factorial y da como resultado 24. Ahora hacemos los libros, lo mismo con los libros de física. Acá me había quedado oculto. Y ahora tenemos pues los 5 libros de física. Lo mismo, esos 5 libros de física los podemos acomodar de maneras diferentes entre ellos. Entonces voy a anotar acá física.
¿Y cuántos libros de física tenemos? Pues tenemos 5 libros, entonces vamos a hacer la permutación de 5 libros, que en este caso debe ser 5 factorial, y al realizar esa operación, pues esto nos da como resultado 120. Fíjense ustedes. Entonces tenemos la permutación de los libros de matemáticas. Más bien empecemos desde arriba. Tenemos la permutación de 3 grupos, los libros de química, los de física y los de matemáticas, que los 3 grupitos pues se pueden organizar de 6 formas diferentes. Los libros de matemáticas se pueden organizar de 720 formas diferentes, manteniéndolos agrupados. Los de química se pueden organizar de 24 maneras diferentes, manteniéndolos agrupados, y lo mismo sucede con los de física, que se pueden agrupar de 120 maneras diferentes, manteniendo los libros de física en un solo grupito, o sea que no se mezclen con los demás. Ahora bien, ¿cómo finalizamos nuestro ejercicio o cómo damos la respuesta de lo que se nos está preguntando? Bueno, muy bien, veamos lo siguiente. Por el principio fundamental del conteo, es decir, una serie de multiplicaciones, el número total de maneras en que se puede colocar los 15 libros, oigan bien, los 15 libros, pero en este caso vamos a tener presente que están en los grupos, los 15 libros en el librero, haciendo que los de cada materia queden juntos es de la siguiente manera. Entonces debe ser el valor de la permutación de 3 de los 3 grupos multiplicado por el principio fundamental del conteo, no, es multiplicación, multiplicado por la permutación de 6, multiplicado esto por la permutación de 4 y a su vez esto multiplicado por la permutación de 5. ¿Listo? Y pues esto debe ser 6 multiplicado por 720 y esto a su vez multiplicado por 24 y esto a su vez multiplicado por 120. Que acá pues ustedes pueden observar que es la multiplicación que está propuesta acá en el desarrollo del ejercicio. 6 por 720 por 24 por 120. Entonces si mantenemos los libros agrupados, nos da como resultado 12.441.600 formas diferentes en que podemos agrupar los textos o podemos permutar los textos manteniendo los grupitos, los de química siempre juntos, los de física siempre juntos y los de matemáticas siempre juntos. Interesante este ejercicio. ¿Listo? Bueno, veamos otro problema asociado a la permutación. En el palo de señales de un barco se pueden iniciar 3 banderas rojas, 2 azules y 4 verdes. ¿Cuántas señales distintas pueden indicarse con la colocación de las 9 banderas? Bueno, muy bien, tenemos 9 banderas porque 3 banderas son rojas, entonces tenemos 3 banderas rojas. ¿Listo? 2 banderas azules, 2 azules. Y tenemos 4 verdes, 4 verdes. Hacemos una corrección acá de escritura. Rojas. ¿Listo? Entonces tenemos 3 rojas, 2 azules y 4 verdes. Yo la pregunta es cuántas señales distintas, oigan bien, pueden indicarse con la colocación de las 9 banderas. Bueno, este ejercicio en particular tiene algo que se están repitiendo los elementos. ¿Listo? Entonces, cuando se repiten los elementos, entonces la permutación se calcula de la siguiente manera. Permutación con repetición. Le colocamos acá en negrito, tal vez que resalte. Una permutación con repetición. Entonces, se suele colocar la permutación con repetición de n elementos. Se puede colocar repitiendo los elementos A, se puede colocar de esta manera, repitiendo los elementos B y repitiendo los elementos C. Entonces se escribe de esta manera. Esto ya indica que vamos a hacer una permutación con repetición. Y la permutación con repetición se calcula de una manera similar a las anteriores, pero miren cómo lo tenemos. Vamos a tomar n factorial. Oiga, por cierto, en este problema, ¿cuánto es n factorial? Pues n factorial, o n más bien, debe ser 3 más 2 más 4. O sea, como me dice el autor del problema, las 9 banderas que tenemos justamente acá. Entonces tenemos 9, ese va a ser n. Entonces, ¿dónde lo anotamos? Tal vez por acá. N es igual a 9. Entonces esto se va a colocar sobre n, se va a colocar n factorial sobre
A factorial, o sea, las veces que se repite el elemento A. En nuestro contexto, en nuestro problema, son 3 banderas rojas. Multiplicado esto por B factorial, que en nuestro contexto B factorial deben ser las 2 banderitas que tenemos acá azules, y C factorial, y bueno, todos los elementos que se repitan de ahí para allá, que en este caso pues C es igual a 4, o sea tenemos 4 factorial en ese caso. Así es como se calcula cuando tenemos elementos repetidos. En nuestro primer ejercicio con elementos repetidos, por eso resalto la fórmula que tenemos justamente acá. Entonces vamos a tratar de resaltarla, que esta es la fórmula que utilizamos cuando tenemos elementos repetidos. Una forma de escritura es esta, otra es colocar n acá y luego colocar los valores a, b, c acá, o colocar pr, que en un momento dado me quedé pensando en la forma de escritura, la más común es esta. Bueno, muy bien. Entonces procedemos a hacer el cálculo. O sea que para nuestro problema, entonces decimos que la permutación que nosotros deseamos calcular, en este caso debe ser igual a 9 factorial, ¿sí? Porque son 9 elementos. En la parte inferior pues nos debe quedar 3 factorial multiplicado, en este caso por 2 factorial, y a su vez multiplicado por 4 factorial. Así debe quedar la expresión. Ojo, acá tenemos elementos que se están repitiendo. Al realizar la operación, entonces tenemos que la permutación, en este caso con repetición, pues debe ser 9 multiplicado por 8 multiplicado por 7 y así sucesivamente. Y lo mismo sucede en el denominador. Entonces esto es 3 multiplicado por 2 multiplicado por 1. Esto a su vez multiplicado por 2 por 1. Y a su vez esto multiplicado por 4 multiplicado por 3 por 2 por 1. Y al realizar la operación y las debidas simplificaciones, entonces tenemos que la permutación en este caso con repetición debe ser igual a 1260. Si quieren, prueben ustedes al otro lado de la pantalla y tenemos que existen 1260 formas en que se pueden colocar los elementos, donde en este caso tenemos elementos repetidos. Tenemos 3 banderas rojas, se repite 2 veces el azul, por decirlo de alguna manera, y se repite 4 veces el verde. Bueno, muy bien, entonces a partir de este momento les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes los desarrollen. Acá colocamos una página nueva y voy a colocar tal vez unos 2 o 3 ejercicios para que ustedes se diviertan un poquito. Entonces acá tenemos el primer ejercicio, este que tenemos justamente acá, y lo vamos a colocar acá en la página nueva. Esto es para que ustedes lo hagan, para que ustedes lo miren con paciencia y lo puedan resolver. Vamos a colocar un segundo ejercicio para que ustedes practiquen y los puedan realizar, y si hay alguna pregunta pues en clase me la formulan. Este video es para una clase asincrónica. Vamos a colocar acá nuestro segundo ejercicio para que ustedes practiquen un poco lo que estamos viendo el día de hoy. Y bueno, en esta clase solamente nosotros abarcamos el tema de permutación. En la siguiente clase, en el siguiente video, nosotros vamos a ver qué es la combinatoria. Bueno, muy bien, con esto vamos a finalizar nuestra clase del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao.